Elegí la palabra denso, de las cuales se derivan algunas palabras de uso popular y otras para uso científico. Justamente proviene del latín densus, con significado espeso, apretado, compacto, condensado. En el diccionario de la Real Academia, denso se usa como adjetivo que significa para una sustancia que tiene mucha materia o masa con relación a su volumen. También significa que algo está formado por elementos que están muy próximos los unos a los otros. De uso científico o cotidiano es una propiedad de las sustancias que indican el grado de composición de la materia y que permite saber si un cuerpo es pesado o liviano. También sirve para saber si un cuerpo se hunde o flota en otro. Hablamos cuando entre los objetos hay poca separación, como un bosque denso o un tejido denso. Popular de la palabra, podemos decir que una persona es densa cuando repite mucho lo mismo o también cuando una situación es demasiado pesada o densa. Cuando una materia es densa es porque está difícil. El significado denso en el uso popular se extiende a muchas cosas, a todo lo que nos dé poco gusto hacer o nos canse. A eso se le puede decir que es una circunstancia densa. Bueno, y hablando de la morfología de la palabra, es la parte de lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la diversificación de la palabra. Palabras derivadas de la palabra denso, que tienen importancia en las aplicaciones en las diversas ciencias. A partir de la raíz denso, agregado el sufijo dad, se forma el subjetivo de densidad. El diccionario de la Real Academia, densidad tiene, entre otras acepciones, la cualidad de denso y de magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen del cuerpo. Los de denso y densidad, que originalmente se reflejan a la relación entre masa y volumen, en diferentes ramas de la ciencia también significan más variantes como a la conocida densidad, que es volumétrica y que se calcula como masa entre volumen. Los anteriores son densidades de masa, indican cómo está distribuida o concentrada la masa. Las densidades de carga, que indican cómo se distribuye la carga eléctrica en varillas, chapas o volúmenes, apareciendo así los términos de densidad lineal, superficial o volumen de carga. Un instrumento para medir la densidad que se forma agregando el sufijo metro a la raíz. Adverbio, que significa de forma densa y que se forma agregando el sufijo mente a la raíz. La palabra que yo he seleccionado es la palabra guacho. Principalmente esta palabra la he seleccionado en forma muy rápida, lo voy a describir por dos grandes razones. La primera es porque es una palabra que me retrotrae un poco en el tiempo, ya que cuando yo era chico mi padrino en forma habitual cada vez que me veía me decía guacho, ¿qué haces guacho? ¿Cómo andás guacho? Y bueno, me quedó y siempre me llamó la atención. E incluso en ese entonces, cuando era chico, que a veces al principio ni siquiera sabía el significado, el por qué me lo decía. Y en segunda instancia, y la razón principal, es porque allá por el mes de mayo, en una de las tareas en las cuales abordamos el signo lingüístico, una de las propuestas que había que hacer era elegir o nombrar ejemplos de la lengua que resulten interesantes, y en esa oportunidad una de las palabras o de los ejemplos que tomé fue justamente la palabra guacho. Y a fin de, o con el propósito de poder dar cierta transversalidad a los temas abordados a lo largo del año, es que decidí también tomar esa palabra que la había utilizado allá por mayo para poder finalizar el año con esta misma.
En cuanto a los temas que hemos abordado en el segundo semestre, voy a intentar estudiar o hacer un análisis de esta palabra guacho desde el punto de vista morfológico, tanto en la parte de derivación o composición, lo cual creo que no hay mucho para decir al respecto, pero sí voy a hablar un poco de lo que son las lagunas semánticas en varios tramos del pasaje del análisis y también de las variedades del lenguaje. Para comenzar a abordar este estudio, voy a primero comenzar a decir etimológicamente lo que es la palabra guacho. Entonces, lo primero que quiero decir es que esta palabra proviene de dialectos indígenas, principalmente que habitaban acá en Latinoamérica, y me voy a apoyar en la cuadernola para poder ir diciendo y hablando con cada uno de ellos. El primer dialecto que utilizaba esta palabra, y se escribía así, huaccha, era el dialecto de la Aymara, en el cual su significado era huérfano, y el Aymara era un dialecto que se hablaba por los indígenas que habitaban en la zona de Bolivia, principalmente alrededores y a orillas del lago Titicaca. Después, también los incas, en su dialecto quechua, se referían a huacha, como está acá escrito, huacha o huaccha, esto más en el dialecto cusqueño, como a la persona que era pobre o huérfano. Y por último, en el dialecto mapudungun, que es el dialecto que hablan los mapuches al sur de Chile y de Argentina, se decía huachu y se referían el significado era hijo ilegítimo. Viendo ahora un poco cómo, de dónde proviene la palabra guacho que hoy conocemos, podemos también hacer un poco un análisis de lo que son las lagunas semánticas y poder decir que en este caso, recordemos muy rápidamente para no extenderme en el tiempo, de que cuando vimos lagunas semánticas en clase, vimos que esas palabras que incorporamos en nuestra lengua y que podíamos traer de otras, podían ser a través de préstamos, o a través de calcos, o a través de castellanizaciones, o a través de cruces. Bueno, en este caso yo creo que la palabra guacho lo que ha sufrido, evidentemente, es una castellanización, en el cual me voy a apoyar nuevamente en la cuadernola. Por ejemplo, si tomamos el dialecto quechua, en el cual se decía huacha o huaccha, y la palabra que hoy conocemos, podemos ver que, bueno, cuando vemos la primer transformación, los cambios no han sido tan significativos, pero sí cuando nos referimos por ejemplo, al quechua pero cusqueño, ya hay cambios más pronunciados en cómo se escribe una palabra y la otra. Haciendo ahora un poco un estudio de las variedades, basado en las variedades del lenguaje y principalmente en la posición de Eugenio Cosseriu, en el cual él describía que la lengua era una técnica sincrónica del discurso, basándonos ahora en lo que es un enfoque o una mirada sincrónica, yo me voy a detener un poco al significado que tenía la palabra guacho hasta pasado un poco mediados del siglo XX. Y podemos ver que, por ejemplo, en ese entonces, para lo que eran las regiones de Sudamérica, la palabra guacho, el significado que tenía era dicho de una cría que ha perdido a su madre, o también dicho de una persona huérfana, es decir, que ha perdido a su padre, o a su madre, o a ambos. Esto me trae a colación también, o ese significado que tenía la palabra guacho hasta pasado mediados del siglo XX, me trae a colación un relato de Juan José Morosoli, cuya obra la tituló El Guacho, y también una película argentina estrenada allá por julio de 1954, que también se llamaba El Guacho. ¿Y por qué? Por lo siguiente, porque voy a hacer una pequeña introducción de lo que trataba cada una. En el caso del relato, el relato habla de un cordero, el guacho, que principalmente vivía con una familia, principalmente al cuidado
de dos niños y que después decide la familia llevarlos a liberarlo, digamos, y que viva con el resto de su manada en, en libertad. Entonces, bueno, básicamente el relato apunta a la relación que existe entre el animal y el niño, y después también el animal con los propios animales de su especie. Pero bueno, podemos ver en este relato de Juan José Morel Solís que él se refiere expresamente al uso o al significado de la palabra guacho, al significado que acabo de decirles, de lo que significaba la palabra guacho en esa época. Lo mismo pasa con la película, ya que esta película argentina, estrenada a mitad del siglo XX, eh, trataba de una mujer que estaba casada con un marinero y que ese marinero, producto de su profesión, pasó largo tiempo fuera de su hogar. Entonces esa mujer tuvo que criar sola al hijo que tenía con ese marinero, pero también al hijo que el marinero había tenido con una pareja anterior que ya no estaba físicamente. Entonces, también en esta obra titulada El Guacho, podemos ver cómo el significado de la palabra guacho se estaba arraigado a las definiciones que acabo de decirles que se utilizaban en esa época. Ahora haciendo un poco también siguiendo con la variedad del lenguaje, pero haciendo ahora un enfoque un poco diacrónico, es decir, estudiando a lo largo de la historia la evolución del significado de la palabra guacho, podemos ver hoy que la Real Academia Española incorporó en la acepción de la palabra nuevos significados. Entonces, en la actualidad, aparte de las definiciones que yo leí hace un ratito, podemos ver que también, por ejemplo, en Argentina y Uruguay, hoy se reconoce el significado de la palabra guacho para una planta cultivada que nace sin ser sembrada, o en Chile incluso se le denomina a un hijo de madre soltera, que no es reconocido por el padre. En Cuba, por ejemplo, se le dice guacho también a una persona campesina, es decir, que vive y trabaja en el campo. En Uruguay se reconoce hoy la palabra guacho como para denominar a un niño pequeño o a un chiquillo. También la palabra guacho significa y está reconocido en los diccionarios como la cría de un animal, y especialmente los pollos de cualquier tipo de pájaro. Y en Ecuador y en Perú, incluso al décimo fracción que no se vende de un billete de lotería también se le denomina guacho. O sea, podemos ver entonces cómo en ese enfoque, en esa mirada diacrónica, han sufrido modificaciones semánticas en cuanto al significado la palabra guacho, e incluso han sido incorporadas hoy en día a la Real Academia Española y reconocidas por la Real Academia Española. Pero algo y para finalizar, que me llamó poderosamente la atención, es cómo aún en ese enfoque diacrónico, cómo aún hoy en día la palabra sigue incorporando nuevos significados que todavía no están reconocidos a nivel de la Real Academia Española o de diccionarios, pero sí en el lenguaje cotidiano de las sociedades, principalmente en Latinoamérica. Y bueno, y justamente esos nuevos significados, esas deformaciones que está sufriendo la palabra, por ejemplo, es que de la palabra guacho hoy en día